A la alcaldía de la ciudad de Madrid. Don Javier Ortega, cuénteme, ¿qué le parece estas afirmaciones que ha hecho Esperanza Aguirre? Han desatado la polémica, ¿eh? Sí, es lógico. Una ciudad como Madrid no puede estar al margen de la situación dramática que están pasando muchas personas. Parece que caen siempre en el tópico del más prohibir, más trabas, más hacer la ciudad contraria a la libertad de los ciudadanos. Lo que hay que hacer es lo contrario, precisamente. Es decir, lo que tenemos que conseguir es una ciudad que sea mucho más amable, una ciudad que sea mucho más solidaria con todas estas personas. Y por eso no solamente hay que invertir más en políticas sociales, invertir más en ayuda a los jóvenes y a las personas que están en desempleo, sino que hay que evitar las situaciones económicas. Y por eso una de las propuestas que llevamos en nuestro programa es precisamente el incentivar todas aquellas actividades económicas que logren sacar de la pobreza en que se encuentran algunas personas, que encuentren un ayuntamiento que esté al servicio de los ciudadanos, al servicio de los más desfavorecidos, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? ¿Aplicando una política fiscal diferente a la que se viene aplicando últimamente? Eso se hace reduciendo el gasto innecesario, reduciendo el gasto a los políticos, el gasto de los coches oficiales, de los sueldos superfluos, y dedicando el gasto a lo que son las políticas que incentivan la creación de empleo y las políticas que son servicios municipales. En definitiva, el ayuntamiento tiene que estar al servicio del ciudadano, no el ciudadano al servicio de una administración que parece que está empeñada en poner multas, está empeñada en poner trabas fiscales, en ponernos trabas a la creación de empleo. Entonces, nosotros, entre otras medidas, llevamos la supresión de la plusvalía, la bajada del IBI a los mínimos posibles, la reducción de las tasas que cada ciudadano ve que por cada actividad que tiene que hacer tiene que estar pagando una tasa, etcétera. Es decir, hay que reducir los impuestos y a la vez hay que fomentar todo lo que es el servicio público directo al ciudadano. Pensemos que el presupuesto de este año dedica más de un 20% a gasto para pagar deudas, para pagar la importantísima deuda pública que tiene el ayuntamiento, a pagar los intereses, y solo un 36% a los servicios directos al ciudadano. Hay que dar la vuelta a las cosas. Es decir, los impuestos están para que se presten servicios al ciudadano, no para mantener una administración elefantiásica, una administración llena de cargos, de amigos, de enchufados, de prebendas, de beneficios. Creo que la filosofía en la política municipal tiene que ser justo la contraria que la que se estaba aplicando hasta ahora, ¿no? Ha mencionado usted el tema de las tasas. Todos los políticos, cuando están en campaña electoral, dicen que van a bajar los impuestos, pero ahí siempre existe una pequeña trampa. Se pueden bajar los impuestos de una manera, pero mantener las tasas por cualquier otro tipo de servicio. Claro, ahí es donde está la trampa. Es decir, nosotros proponemos una política fiscal que suprima todos aquellos impuestos. He mencionado alguno de ellos, como el de la plusvalía, pero reducir luego al máximo posible, incluyendo las tasas. Esto hay algunos que pueden pensar, bueno, esto es demagogia electoral, ¿no? Es decir, ¿usted cómo puede reducir los ingresos del ayuntamiento? ¿Cómo soporta luego los gastos municipales? Porque ahí es donde está la clave. Es decir, nosotros lo primero que vamos a hacer es solicitar una auditoría al ayuntamiento y llevar a cabo la supresión de todos aquellos entes municipales, de todos aquellos organismos que no son estrictamente necesarios. Es decir, tenemos que tener en cuenta que un ayuntamiento tiene que ser capaz de gestionar con su personal, con los funcionarios a los que hay que apoyar y revalorizar, porque al final parece que todo tienen que ser empresas externas, que todo tiene que ser buscar el apoyo de otros sectores, cuando el ayuntamiento cuenta con unos funcionarios muy bien preparados y profesionales. Consiste en definitiva en reducir y suprimir todo el gasto superfluo, todo ese gasto que al final no revierte directamente en las políticas que favorecen al ciudadano, y con esa reducción importante podemos bajar también la presión fiscal para que haya mayor libertad, para que haya mayor posibilidad de crear empleo. Es decir, que aquel que quiera crear una empresa no tenga que pasar por 800 trabas, pagar 800 tasas, ver una losa encima. Es decir, al final la administración se ha convertido en una barrera para todo aquel que quiere crear una empresa o un negocio en Madrid. Y tiene que ser al revés, tiene que ser el camino, el vehículo que de alguna manera guíe al incentivo y guíe a la creación de riqueza, ¿no? Ahora seguimos hablando del modelo de ayuntamiento que propone usted para Madrid y tendremos ocasión de comentarlo con nuestros contertulios.
Madrileña, le vamos a preguntar acerca de estas declaraciones de Antonio Miguel Carmona. ¿Cree usted que realmente las acusaciones de corrupción que han pesado sobre el Partido Popular y varias de sus instituciones afectan también a carreras electorales tan concretas como las de las alcaldías y comunidades? Sí, bueno, es evidente. Es decir, la corrupción está en toda la sociedad. La sociedad está horrorizada, ¿no?, viendo los casos de corrupción. Pero, claro, nosotros pensamos en un ayuntamiento como el de Madrid. Y yo no sé si los ciudadanos son conscientes, sí, la corrupción la vemos en los telediarios, pero los madrileños no sé si son conscientes de la tremenda deuda que tiene el Ayuntamiento de Madrid, porque es que esa deuda la vamos a tener que pagar todos. Es decir, esto de hacer unos ayuntamientos faraónicos, con un gasto descontrolado, creando organismos, metiendo a gente enchufada, todo esto tiene un coste. Y eso también es una forma de corrupción, es una corrupción política, porque al final estás queriendo hacer obras que llamen la atención, que te generen votos, pero que no cuentas la verdad, que es que eso luego hay que pagarlo, que eso luego las arcas municipales. Entonces, ahí es cuando se penaliza al ciudadano. Eso sí le hace daño al ciudadano, porque para pagar todo eso lo que hacen es subir los impuestos. Los ayuntamientos tienen que, y nosotros proponemos, presupuestos de equilibrio cero. Por supuesto, la lucha contra la corrupción. Esto es algo fundamental en todas las instituciones, en todas las administraciones. Pero digo que hay una corrupción que parece que está institucionalizada, que es la corrupción de gastar por encima de las posibilidades, endeudar los ayuntamientos y luego dejarle el marrón al que venga después, ¿no? Y a costa de dos grandes problemas. Uno ya lo he mencionado, que es la presión fiscal, es decir, meterle la mano al ciudadano en el bolsillo, que le cuesta tantísimas horas de trabajo al día lograr sacar adelante su economía personal, metiéndole la mano mediante una presión fiscal, mediante unos impuestos muy elevados. Y la segunda es reduciendo los servicios esenciales, esos servicios que tiene derecho a que le preste las administraciones del ciudadano. Esa es una corruptela también. Entonces, para que podamos abrir el debate al resto de la mesa, ¿cuál diría usted, cómo definiría su modelo de ayuntamiento para una ciudad como es Madrid? Si tuviera que definirlo con una palabra, diría que es un ayuntamiento sostenible. Sostenible en lo económico, con un urbanismo sostenible que no sea mera especulación, con una ciudad sostenible en cuanto a la ecología, en cuanto al medio ambiente, en cuanto a los parques y jardines, en cuanto al deporte, que sea sostenible desde todos los puntos de vista, ya digo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, que sea transparente al máximo, que cualquier ciudadano pueda entrar en la web del ayuntamiento y pueda ver exactamente los ingresos, los gastos, pueda ver de una manera clarísima la contratación pública, quiénes han licitado, qué precios ha habido, en qué se ha gastado el dinero. Tiene que ser un ayuntamiento también muy cercano al ciudadano en cuanto a la participación democrática. Nosotros proponemos lo que llamamos el plan de iniciativa ciudadana o vecinal, de tal manera que los barrios puedan entrar en la página web del ayuntamiento, proponer propuestas, y aquellas propuestas que tengan una mayor aceptación puedan subirse al pleno para que se discutan allí. Es decir, tenemos que lograr que sea un ayuntamiento al servicio del ciudadano, no que los ciudadanos estemos teniendo que soportar sobre nuestras espaldas unas administraciones ya digo, desaforadas en el gasto y desaforadas en su volumen, que realmente no revierten en beneficio al ciudadano. A lo mejor lo más importante es lo que no ha dicho Esperanza Aguirre, porque ella se ha referido a que esta pobre gente que tiene que malvivir en las calles o que malvive en las calles afecta al turismo, pero yo creo que lo importante es lo que no ha dicho. ¿Es verdad o es mentira, Javier? Yo lo que digo, ¿es verdad o es mentira? No, yo creo que eso no es lo que afecta al turismo, si me permites. Yo creo que lo que afecta al turismo es la suciedad que hay en las calles, el abandono que hay en las calles, la suciedad en torno a los contenedores, hablar de las huelgas la que reducción, se montan cuando llega la campaña electoral. Permíteme, Almudena. Yo creo que lo que de verdad ve el turista es una ciudad sucia. Lo que ve el turista es que determinadas zonas del centro, a partir de unas determinadas horas, son peligrosísimas. Es territorio comanche poder entrar allí. Lo que ve es un absoluto caos circulatorio, una complicación para moverte por una ciudad. Lo que ven es que las zonas de ocio y esparcimiento, que eran uno de los atractivos de Madrid, se han convertido en zonas que por la presión de la policía municipal, por la presión de los impuestos, están cada vez más devaluadas. Eso es lo que ve el turista. El turista verá, como verá en cualquier país del mundo, cuando ve una persona en la calle, pues probablemente sienta pena, compasión. Pero lo que es importante, lo que afecta de verdad en magnitud al turismo,
Son otras cosas a las que no se ha referido Esperanza Aguirre, que son estas que hablo, de la delincuencia, de la suciedad en la calle, del caos circulatorio, etcétera, etcétera. Eso es lo importante, ¿no? Conmigo, por introducir... No, tú no. Hablo de los políticos de la mesa. Digo que estarás de acuerdo conmigo. Creo que estamos todos de acuerdo en esta mesa en que es un drama, en que haya personas, es un drama humano y que las administraciones, en este caso el ayuntamiento, tienen que dedicar los recursos que sean necesarios pues para que haya albergues, haya plazas, haya lugares. Ahora, hay un pequeño detalle. Siempre y cuando que estos señores, estas señoras, estas personas que están en la calle, quieran voluntariamente ir. Totalmente. Porque aquí el problema es si es que estamos diciendo que hay que recogerlos obligatoriamente y llevarlos a un centro. Y claro, nosotros a eso sí que no lo podemos aceptar. Es decir, pero yo puedo estoy aceptar. De acuerdo, claro, Javier. por eso digo que tenemos. Entonces tenemos que dejar claro una cosa. Las administraciones, ¿qué pueden hacer ante este problema? Deben poner todos los medios necesarios para que aquellas personas que desgraciadamente se han encontrado en una situación de abandono tengan lugares donde ir, donde comer, donde tener una atención médica, psicológica, un apoyo, una comida, en fin, que tengan lo necesario. Ahora, siempre y cuando, insisto, que esas personas quieran ir voluntariamente, porque todos sabemos ya en el año 2006, siendo Ruiz Gallardón. Te respondo, precisamente como el modelo de Estado que defendemos desde Vox es un modelo de fomentar, de hacer una segunda descentralización del Estado, de tal manera que aquellas competencias que tienen actualmente las comunidades autónomas vayan o volviendo al Estado central, como es la de justicia, la de sanidad y la de educación, y otras vuelvan o se incorporen a los ayuntamientos, incluyendo los recursos correspondientes, ahí está un poco la respuesta. Es verdad que los ayuntamientos han tenido que asumir una serie de competencias impropias que luego además no pueden soportar. También se está produciendo el caso de obras que realizan las comunidades autónomas, pensemos en una piscina, en un polideportivo, que pone en manos de los ayuntamientos y que luego no hay dinero para el mantenimiento. Y los ayuntamientos se encuentran con verdaderas losas en sus presupuestos porque tienen unas infraestructuras o unos servicios que han asumido la competencia y que luego no lo pueden prestar con la solvencia y con la eficacia que se requeriría. ¿Esto cómo se soluciona? Pues se soluciona primero quitando todo aquello que es innecesario y absurdo. Y esto es facilísimo verlo cuando analizas el presupuesto de Madrid. Hay un montón de partidas que son absolutamente innecesarias, que se han ido creando, se han ido acumulando, se crean, pero no se reducen. Y segundo, recuperando o reforzando a los ayuntamientos con muchas de las competencias que tienen ahora las comunidades autónomas. Ahí es donde estaría un poco el modelo. Es decir, vamos hacia esa administración municipal que está cercana al ciudadano y quitemos esas otras administraciones que no son necesarias, que son administraciones interpuestas, como es el caso de las comunidades autónomas, ¿no? Y que provocan, por supuesto, duplicidades, gasto burocrático innecesario, etcétera, etcétera. Otra cuestión es evidente lo que se ha comentado, ¿no? De la politización, en algunos casos tremenda, ¿no? Porque hay uno va por las universidades y se encuentra carteles de apoyo a grupos proetarras, ya es el colmo, es decir, entrando ya no en la crítica política o en el ataque personal, directamente en cuestiones delictivas, ¿no? Que era para entrar y directamente no solo retirar esa publicidad, sino imputar delitos de apología de terrorismo. Pero yo le quería comentar al candidato y preguntarle cuál es su idea para intentar solucionar dos que creo que son dos temas importantísimos. El primero es el del nivel académico. Tenemos que tener en cuenta que la Universidad Complutense, al igual que el resto de las universidades públicas a las que se gastan importantísimos recursos de los ciudadanos, no logran entrar ni una sola de ellas en las 200 primeras universidades del mundo. Están a la cola de las universidades públicas del mundo. Y esto es gravísimo. Estamos dedicando un esfuerzo presupuestario muy importante. Muchos futuros profesionales que tendrán que entrar en el mercado laboral español no salen bien preparados. No conseguimos una universidad de calidad. Esa es una primera cuestión. Y la segunda, que probablemente tenga que ver también con esto, es la endogamia que se produce en el profesorado. Todos hemos estado en las universidades y hemos visto en la universidad pública cómo solo quienes son amigos del entorno de no sé qué catedrático, no sé qué profesor, son los que logran entrar en los departamentos, son los que logran ser titulares o suplentes. Hay una endogamia. Nosotros creemos que es imprescindible, me gustaría conocer la opinión, que se establezcan unos procedimientos absolutamente objetivos y transparentes para que aquellos candidatos a profesores, que son en definitiva quienes van a transmitir los conocimientos, lleguen los mejores, no los que están mejor posicionados. Y por apuntar una cuestión más que no es menos importante,
el absoluto abandono que sufren las instalaciones. He hablado de tres cosas, ¿no? Es decir, la cuestión de la endogamia de los profesores, la cuestión del nivel académico y, por cierto, la nula relación de la universidad, prácticamente nula, con el sector privado, con las empresas, que es a donde luego tienen que entrar los estudiantes, con verdaderos proyectos de cooperación universidad-empresa que den fruto luego a bolsas de trabajo importante. Y hablaba en último lugar, por terminar, del abandono de las instalaciones. Uno se pasea por la Universidad Complutense. Yo estuve hace poco en un debate sobre la reforma del Código Penal. Verdaderamente me quedé sorprendido. Hacía tiempo que no iba. El abandono en sus jardines, en sus edificios, está todo como si hubiera terminado una guerra hace 4 días. Y esto es tremendo, ¿no? Es una sensación de abandono. Entonces, ¿cuáles serían las maneras de acometer estos problemas? De Transparencia Internacional de España, en el que no aparecemos sorprendentemente, porque nosotros estuvimos en la primera presentación, la del año pasado. Le hicimos ver a Transparencia Internacional que éramos un partido nuevo, que llevábamos en los propios estatutos una serie de obligaciones sobre transparencia de cuentas, sobre transparencia en el proceso interno, etcétera. Y este año suscribimos el tratado, el acuerdo con todos los partidos sobre el compromiso de transparencia. No sabemos por qué no hemos salido, pero lo que sí sabemos es que en el último debate que se hizo en la Asociación de Prensa de Madrid, organizado precisamente por Transparencia Internacional de España y la Asociación ACORS, en la que había un representante de cada uno de los partidos, lamentablemente Vox se quedó solo en 2 medidas fundamentales, por no tratar todas las 10 que presentamos, pero hubo 2 que a mí me llamaron la atención. Nosotros propusimos como medidas para la transparencia, que es lo que le importa a los ciudadanos al final, porque todo esto de rellenar encuestas está muy bien, porque cada uno pone lo que le interesa, pero nosotros íbamos al fondo de la cuestión. Si queremos un sistema político transparente y saneado, había 2 medidas importantes. La primera, la reforma de la ley de partidos políticos para que sea obligatoria la democracia interna de acuerdo a lo que establece el artículo 6 de la Constitución. Nos quedamos solos. Todos los demás dicen que son partidos democráticos, pero a la hora de la verdad, los candidatos a las elecciones se eligen a dedo, o los candidatos a los órganos directivos de los partidos se eligen por los grupos. Nosotros decíamos que una de las maneras que hay de que un partido sea transparente y de que se evite la corruptelas dentro de los partidos y que al final los políticos que lleguen tengan que ver con las bases, con los afiliados, es precisamente obligando por ley a procesos de primarias, como tenemos en Vox desde su propio origen. Yo, de hecho, para presentarme a candidato de Madrid, tuve que competir con otra candidatura en un proceso democrático y salí elegido por mis compañeros de partido. Y segunda reforma importantísima en la ley de financiación de partidos, que también lamentablemente nos quedamos solos, era poner como obligatoria la publicidad de las cuentas en las páginas web de los partidos políticos, como obligatoria, porque ahora algunos lo hacen y de manera, no, con unos requisitos de contabilidad establecidos, un plan de contabilidad de partidos políticos, porque una parte de la corrupción llega precisamente por la financiación. Y la segunda cuestión, que nos quedamos también solos, es suprimir cualquier posible subvención de financiación pública a los partidos políticos, porque ahí veríamos que aquellos que utilizan el dinero de sus propios afiliados y no el dinero público tendrán mucho más cuidado a la hora de funcionar y a la hora de que el dinero, que es el dinero de sus propios afiliados, esté mucho más controlado. Esas medidas, lamentablemente digo, nos quedamos solos. Entonces la transparencia está muy bien, pero luego hay que llevarla a la ley para que sea obligatoria. Ahora sí, fue emocionante. La verdad es que los que estuvimos allí pudimos escuchar un discurso que solo se escucha de las personas generosas, de las personas valientes, de las personas que con el ejemplo, así la presentó Jaime Mayor, dijo, María San Gil es el ejemplo de la política. Y además puso el acento en 2 cuestiones. La primera, cuando María San Gil supo superar la tragedia de ver directamente el asesinato de Gregorio Ordóñez, superó ese trauma que para cualquier persona es algo terrorífico y se puso al frente de una formación política y demostró en un lugar como es en el País Vasco que los principios te llevan a defender con convicción, incluso jugándote la vida. Y la segunda vez en que Esperanza Aguirre, María San Gil, ¿en qué estarías tú pensando? ¿En qué estaría yo pensando? Esto de tenerla de candidata, es que estamos todo el día. María San Gil, la segunda cuestión importante fue cuando tuvo que anteponer sus principios y sus valores en la política frente a los puestos políticos. Cuando Mariano Rajoy quiso que cambiara sus principios y que aceptara una ponencia política que ella no estaba dispuesta a aceptar,
y renunció a ir de número 2 por Madrid en una lista. Esto es algo a lo que no estamos acostumbrados en política, que alguien defienda los valores y los principios de esa manera. Por eso se llevó un aplauso impresionante, ¿no?, de todos los que estábamos allí. Ella terminó con una frase, dijo: yo siempre en política me he planteado entre lo que es decidir ante cada decisión política, entre lo que es lo fácil y lo correcto. Y siempre he elegido lo correcto, aunque eso fuera a riesgo de mi seguridad personal o a riesgo de mi carrera política, ¿no? Un ejemplo.